Bueno, muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer la oportunidad y la invitación para poder presentar el tema que, como pueden ver ustedes ahí, es hablar y mostrarles un poco qué entendemos nosotros y cuál es nuestra experiencia desde el punto de vista de los sistemas integrados de transporte, qué son y cómo deberían funcionar en un ambiente de transporte urbano de nuestras ciudades, especialmente en lo que tiene que ver con Latinoamérica. Para ello, ¿qué entendemos o cuál es la idea que hay detrás de un sistema integrado de transporte? Si lo podemos resumir en una frase, como ustedes lo pueden ver allí, es un sistema que permite que para múltiples modos de transporte dentro de una ciudad, actuando conjuntamente, se puedan desplazar los usuarios dentro de esta ciudad o dentro de este sistema a través de una infraestructura, un itinerario, una tarifa y un sistema de validación común dentro del sistema de transporte urbano. Y allí distinguimos nosotros en general tres tipos de integración, como son la integración operacional, la integración física y también la integración tarifaria. ¿Por qué o cuáles son las ventajas y por qué deberíamos nosotros optar o avanzar hacia un sistema integrado de transporte público en nuestras ciudades? Hay una serie de condiciones o de características de nuestros sistemas de transporte público en general en Latinoamérica que hacen muy necesario y que empujan una solución de este tipo. Allí podemos encontrar fallas que existen normalmente en los mercados, la existencia de carteles de transporte público, precariedad laboral de la gente que se desempeña en este mercado, economías de escala que no son bien aprovechadas por los operadores de transporte público y una serie de externalidades que se producen dadas estas fallas, como congestión, como contaminación, accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Y hay una lista larga de problemas que se presentan por estas fallas. La demanda, además de nuestros mercados en términos generales, es muy inelástica. La gente que en general usa el transporte público, aunque eso está cambiando, hoy en día lo hace más por una necesidad que por una elección propiamente tal del modo de transporte público. Y eso genera obviamente también una dependencia de estos modos más allá quizás de lo que ellos quisieran realmente tener. Eso produce también otras fallas, como por ejemplo que las tarifas aumenten más allá de lo razonable y que no tengan en muchas veces relación con el real costo de producción de estos servicios y que por lo tanto también indican que estos mercados deben ser regulados específicamente. ¿Qué pasa entonces si no regulamos el mercado, que si no se interviene, si no se genera una política en términos de avanzar hacia un sistema integrado de transporte? Existe un deterioro de la calidad de servicio en términos generales, un aumento de la flota porque la congestión finalmente incide negativamente sobre estos sistemas. También a medida que el ingreso va aumentando existe una reducción en el uso de los buses y un desfinanciamiento de la industria por el problema que la congestión conlleva y el aumento de la flota. El atractivo en general también se pierde una vez que la población tiene la posibilidad de elegir un modo de transporte y ya tampoco no lo elige por esta pérdida de atractivo y una serie de ineficiencias que también desde el punto de vista económico, como los nombrábamos recién, no resultan ser lo más adecuado. Ahí yo no sé si se puede cliquear la flecha que está ahí porque no sé cómo hacerlo desde acá. Solo quería mostrarle un poco que por qué un sistema finalmente, la flecha roja que está abajo, esa, por qué un sistema, no sé, cambió a la lámina, no sé, algo pasó con el, perdónenme, pero algo pasó con el link de esa lámina. ¿Podrías volver atrás? Tienes que subir bastante, yo te digo, es casi el principio. Ahí está. Bueno, en general, ¿por qué, por lo tanto, los sistemas desregulados no son sostenibles en el tiempo? Porque existe un círculo vicioso que se produce en el sistema y como ustedes lo pueden ver ahí en términos simplificados, la mayor congestión incide en una reducción de los pasajeros finalmente por la pérdida de atractivo del sistema, en un aumento de tarifa y eso en general hace también por otro lado aumentar los costos y un mayor uso del automóvil y eso en el tiempo obviamente no va a ser sostenible y va a generar un colapso del sistema o una pérdida de pasajeros tal que tiene que intervenirse por otra forma.
Por lo tanto, aquí hay un caso, por ejemplo, que yo quería nombrarles también y mencionarles, que fue bien emblemático, alguna gente lo debe conocer, y que fue lo que sucedió en Madrid en los años 70 y 80. Antes de la creación del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, también existía una operación del sistema de transporte bastante descoordinado entre los distintos operadores, con una falta en inversión en material rodante, y cada operador de transporte además tenía su propio sistema de billetaje. Lo que sucedió en los años anteriores a la creación de este consorcio, que lo que pretendió justamente fue hacer una operación coordinada del sistema, fue una progresiva caída de la demanda en los últimos 10 años antes de su creación, un 20% aproximadamente. A partir de ese momento se genera un aumento en la demanda y una atractividad que se genera en el sistema, que permitió recuperar e incluso sobrepasar en el largo plazo la demanda que se venía observando en los años de mayor uso del sistema. Bien. Entonces, a modo resumido, ¿qué es lo que incluye o qué es lo que considera un sistema integrado de transporte? Una red de transporte en donde cada modo, tanto el metro, el bus, como otros modos de transporte, tienen su nicho de mercado y tienen su objetivo de ser y su servicio específico sobre el cual operar. Un plan operacional coordinado, esto quiere decir buses llegando a estaciones de metro a ciertos horarios, coordinadamente con la operación del metro. Además, un producto tarifario y un medio de pago que sea común a todos los sistemas que operan o todos los modos de transporte que operan en el sistema, y una infraestructura especializada de integración que permite aprovechar esta red de transporte de manera coordinada y de manera adecuada en cada caso. ¿Qué beneficios nos entrega un sistema de transporte integrado? Bueno, hay una serie de beneficios por el lado de la sustentabilidad y de la modernización del sistema. Existe una organización eficiente donde tenemos a la autoridad, a los operadores y los costos de transporte manejados de manera al menos centralizada y monitoreados también de manera centralizada. Existe una oferta adaptada temporal y espacialmente a lo que puede ser la demanda de transporte. Podemos lograr modernización del sector como empresa, y además mejorar la información notablemente a lo que son los usuarios. Y eso finalmente redunda obviamente en una mejora apreciable de lo que puede ser la calidad de vida de los usuarios del sistema de transporte. Aumenta por un lado la atractividad del transporte público, se reducen los tiempos de viaje, reducimos fuertemente lo que tiene que ver con las externalidades, y aumenta también la formalidad del mercado laboral, que es un tema muy importante y que muchas veces no se observa a simple vista, pero ustedes tienen que considerar que la mayoría de nuestros sistemas en Latinoamérica hoy día no existe una relación laboral formal entre lo que son las empresas de transporte y los propios conductores. Por lo tanto, no tienen hoy día imposición, no tienen seguros de salud, no tienen vacaciones, no tienen ninguno de esos beneficios que el resto del mercado de transporte formal hoy día sí tiene. Y eso obviamente también tiene un costo, pero tiene unos beneficios enormes para la calidad de vida de los propios operadores, de los trabajadores del sistema. Bien, ahora, ¿cómo podemos avanzar o cómo se puede implementar un sistema de transporte integrado? Para eso creo que hay algunas consideraciones previas que quisiera compartir aquí con ustedes y que dicen relación con cómo desde la concepción de la política de transporte podemos llegar hacia un sistema de transporte integrado. Lo primero, y por eso también lo señalo aquí en primer lugar, es claramente tiene que haber una capacidad y una noción desde el punto de vista político que se requiere impulsar un sistema de transporte. La autoridad tiene que estar, las autoridades políticas tienen que estar convencidas de los beneficios que significa un sistema integrado para las ciudades de Latinoamérica. Aquí hay que crear la conciencia, tanto en las autoridades como en los operadores, de las ventajas que tiene este sistema integrado, porque ambas partes son igualmente importantes en este caso. Posteriormente, si tenemos esa voluntad y esa conciencia política, lo que se debe realizar también es una política de transporte de largo plazo que permita definir el rol y además el desarrollo de cada uno de los mercados y modos de transporte público en el sistema. Es decir, en términos generales, definir cuáles son los lineamientos que se deben seguir para poder avanzar hacia sistemas integrados y recoger todos estos beneficios que estábamos planteando. Y en lo posible también complementar la implementación con reformas legales que nos permitan no tanto tener las factibilidades legales de llevar a cabo esta política, sino que también en muchos casos lograr el financiamiento, que también es un tema que se requiere especialmente en lo que tiene que ver con las infraestructuras de transporte, pero también en la modernización, por ejemplo, de la flota.
Si podemos dividir la implementación de un sistema integrado de transporte, nosotros distinguimos principalmente tres fases. La fase política, que era la que explicábamos recién, una fase que le podemos llamar estratégica, en donde ya a nivel local existe una coordinación o existe una autoridad de transporte que permite, a partir del desarrollo de un plan integrado de transporte y estratégico, definir posteriormente las estratégicas de transporte público en tema de cómo se van a hacer las licitaciones, qué inversiones se requieren, cuáles son las etapas del plan, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando ya tenemos estas definiciones estratégicas, la idea detrás de una fase de implementación es ya detalladamente especificar cada uno de los componentes del sistema, lograr esta coordinación integrada de lo que son las redes, los servicios y los itinerarios de transporte, y además definir todos los temas que tienen que ver con la integración de tarifas, cuál va a ser el sistema de recaudo, el soporte tecnológico que nos va a permitir implementar este plan de transporte integrado. Si vemos un poco los diferentes actores y los roles que juegan, como lo veíamos en una primera fase política, tenemos la política de transporte definida por los distintos ministerios que están representados en los problemas de transporte. Ahí los típicos son Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Hacienda o de Economía, el Ministerio de Transporte, etcétera, etcétera, quienes definen una política de largo plazo de transporte que no solo tiene que ver con los sistemas de transporte, sino que muchas veces también con los sistemas de desarrollo urbano, es decir, dónde vamos a localizar los diferentes usos, dónde se van a localizar los centros, las habitaciones, etcétera, etcétera, porque es justamente el sistema urbano el que nos determina posteriormente cómo se va a generar la demanda por transporte. En conjunto con la política de transporte, decíamos, por un lado, en el Poder Legislativo se tendrán que eventualmente, si no se tienen las facultades, tratar de impulsar todo lo que tiene que ver con las leyes de financiamiento, leyes especiales que requieran, por ejemplo, generar una coordinación de transporte, y por otro lado, en los organismos ya más regionales y municipales se trabaja a nivel local en qué va a contemplar cada uno de los planes dada la política de transporte, y para eso tenemos luego una serie de decisiones que tomar en esos aspectos que ustedes pueden ver a la derecha, que tiene que ver con el recaudo, con metro, BRT, con tecnología, con buses, con infraestructura, etcétera, etcétera, todo lo que finalmente define lo que es un plan de transporte público. Muy bien, yo ya les mencionaba un poco, no me quiero detener mucho más largo en lo que tiene que ver con la política de transporte, pero ahí claramente también mencionar que no solo cuando hablamos de política de transporte se está hablando de políticas de transporte público, sino que también hay cosas que decir en términos de qué es lo que queremos hacer con el transporte privado. Normalmente, y lo que uno tiende a hacer, más que hablar de una restricción al transporte privado, lo que se pretende es hacer una racionalización del uso del transporte privado, es decir, usar de manera eficiente efectivamente el transporte privado cuando, por ejemplo, no existe un grado de congestión tan alto en la red como puede ser en los periodos punta. La idea sería que ojalá la mayor cantidad de gente pudiera usar el transporte público en los horarios punta y el automóvil dejarlo, por ejemplo, no sé, en periodos donde la demanda obviamente no es tan alta y no tiene sentido tampoco quizás operar un sistema de transporte público de manera tan intensiva. Pero ahí también hay otras políticas como, por ejemplo, qué hacer con los modos no motorizados, que también es un complemento del sistema de transporte público, cómo regular las externalidades, la contaminación, planificar integradamente el uso de suelo, también ya lo mencioné, y obviamente también generar una organización institucional eficiente en términos de la operación sustentable del sistema. Entonces ahí yo, bueno, no sé si puedes tratar de marcar de nuevo, mira, la flecha no es la anterior, que yo no lo puedo hacer de ahí, no sé si va a estar, no, en la anterior, ahí abajo, esa. No, es que quedó completamente mal linkeado la flecha. ¿Puedes volver, por favor? Estaba más adelante, sí. Ya. No, sí, gracias. No, eso ya lo teníamos. Bueno, no vamos a poder mostrar un poquito los gráficos, pero después podemos conversar sobre ello. Bien, en la fase estratégica yo les mencionaba, lo que hay detrás es generar, a partir de las políticas que se determinan a nivel central, un plan estratégico de transporte considerando, por un lado, la caracterización de la oferta y la demanda que existe en la situación actual, es decir, los servicios, las redes de transporte, la demanda por transporte, dónde están las localizaciones en la ciudad, etcétera, etcétera. La proyección, hacer una proyección obviamente a mediano y largo plazo, ojalá hasta 20 años, de cómo creemos nosotros que se va a desarrollar la ciudad,
para poder determinar cuáles van a ser los patrones de demanda de transporte en la ciudad. Y ahí, claro, hacer la salvedad que en general en Latinoamérica yo creo que también, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Europa, es bastante aventurado hacer estas proyecciones a 20 años, porque en general las ciudades, aún en Latinoamérica, crecen de una manera bastante más rápida y menos predecible de lo que sucede, por ejemplo, en sistemas como Europa, donde los crecimientos son mucho más lentos y por lo tanto es mucho más fácil, si uno quiere desde ese punto de vista, hacer una predicción de lo que va a suceder adelante. Pero en la medida de que tengamos la información y si queremos tener estos planes de largo plazo que nos rijan el desarrollo de la infraestructura en la ciudad, es necesario hacer estos planes, sin lugar a dudas. Esta proyección de la demanda también tiene que incluir obviamente los proyectos de transporte que ya estén decididos y que se vayan a implementar en los próximos años. A partir de eso nosotros podemos hacer un diagnóstico de la situación futura que se prevé para la ciudad y por lo tanto determinar hoy los puntos críticos que se prevé puedan existir en un periodo razonable de tiempo hacia adelante. A partir de este diagnóstico, entonces, nosotros ¿qué hacemos? Definimos una serie de alternativas de proyectos de transporte que permitan solucionar los problemas de la ciudad, que tiene que ver con proyectos de metro, proyectos de corredores de transporte público, BRT, proyectos viales que también solucionen estos problemas y algunas políticas que también nos determinan el desarrollo, entonces, en términos del sistema de transporte. Luego, lo normal y lo deseable sería poder hacer una simulación de los impactos que generan estas diferentes alternativas de transporte para finalmente definir cuál va a ser nuestro plan de transporte estratégico a futuro y con un cronograma de inversiones que nos permita servir de guía, pero que sin lugar a dudas debe ir revisándose en la medida que la ciudad se siga desarrollando. Por lo tanto, tiene una periodicidad clásica de 5 a 10 años estos planes de transporte. Esto nos permite, por lo tanto, tener una definición clara de hacia dónde queremos apuntar, qué proyectos queremos desarrollar y en la medida de lo posible luego ir implementando estos proyectos con el financiamiento necesario. Otras definiciones estratégicas, aparte de lo que es un plan de transporte urbano, como ya lo veíamos, son, por ejemplo, ¿quién queremos que opere el sistema de transporte? ¿Vamos a tener nuevos operadores o vamos a usar a los actuales operadores? ¿Es un sistema que queremos operar de manera pública o de manera privada? ¿Queremos apuntar a la empresarización del sector, que es lo más deseable? Para eso necesitamos una asistencia técnica para los empresarios. ¿Quién va a realizar el recaudo? ¿Quién va a hacer la instalación de la tecnología? ¿Qué tecnología usar? Las inversiones en la infraestructura que vamos a hacer, ¿las vamos a hacer desde el punto de vista público? ¿Las vamos a hacer desde el punto de vista privado o en concesiones? ¿Cómo va a ser implementado el sistema? ¿En etapas? ¿Va a ser un Big Bang? Cosa que no parece ser lo más recomendable después de nuestra experiencia en Santiago de Chile. ¿Va a haber una renovación de la flota o no? ¿Vamos a implicar alguna política tarifaria especial? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de aspectos que tienen que ser clarificados antes de poder implementar nuestro sistema integrado. Y clarificados esos aspectos, ya podemos entrar en una fase que le llamamos de implementación, y que tiene que ver con una especificación detallada de cada uno de estos principios que nosotros presentábamos. Ahí nosotros principalmente distinguimos 5 ámbitos de operación o 5 ámbitos que tienen que ser abordados de alguna manera, donde en un primer lugar vemos una autoridad o una coordinación de transporte que puede ser un consorcio como lo hace Madrid, en donde todos los operadores que están en el sistema tienen que estar presentes y tienen que estar coordinados íntegramente. Tenemos a los operadores de transporte, tenemos a metro, tenemos a los buses, tenemos eventualmente otros modos de transporte si es que existen. Tenemos todo lo que tiene que ver con el sistema de tarifas y recaudo, tenemos también la infraestructura especializada y un tema que yo creo que crecientemente también va tomando una importancia cada vez mayor, tiene que ver con las tecnologías de la información que permiten hacer más atractivo al sistema de transporte público. En términos, voy a referirme de manera no muy detallada, pero sí quiero tocar algunos puntos que nos parecen importantes en cada uno de estos aspectos que mencioné anteriormente. La autoridad coordinadora ya lo mencioné un poco al principio, por lo tanto no quiero profundizar mucho más ahí. Hay muchos modelos diferentes de autoridades coordinadoras de transporte y eso es resorte un poco de cada ciudad, cómo lo va a organizar. En algunos casos el rol está dado por, no sé, por el ministerio, otros existe una agencia especial, otros tienen consorcios, etcétera, etcétera.
En la implementación y en términos de los operadores de transporte público, ¿cuál ha sido un poco nuestra experiencia o lo que sucede un poco en Latinoamérica? Ahí, en la pregunta de si tiene que ser un operador de transporte público desde el punto de vista público o si tiene que ser privado, no existe una gran evidencia o clara evidencia que hable que tiene que ser de una manera u otra. Existen casos muy buenos en términos de empresas públicas de transporte, también existen empresas privadas que funcionan bastante bien, como también existen malos ejemplos en ambos casos. Por lo tanto, eso no creo que sea un punto que deba ser relevante a la hora de elegirlo. Lo que sí es muy relevante, si es que por ejemplo se decide en términos de un operador privado, es que tiene que existir una clara definición de cuáles son sus roles y cuáles son las obligaciones del operador privado para que eso no genere problemas luego en la operación propiamente tal. Ahí sí que hay casos de mala ejecución de contratos que luego sí generan problemas en la operación del sistema. También es importante considerar la componente política de los operadores. Si se decide, por ejemplo, hacer una licitación para operadores que no están presentes en el sistema, pueden existir problemas con los operadores actuales sin lugar a dudas. Y ahí también hay buenas experiencias o experiencias en ambos sentidos. Hay sistemas como por ejemplo en Colombia y en Ecuador donde lo que se hace es integrar desde el principio a los operadores actuales, se logra una empresarización y se opera con esos mismos empresarios actuales, y también hay otras experiencias que no incorporan directamente a los operadores, sino que se abre el mercado también a operadores nuevos, como ha sucedido en Chile, en Panamá y entiendo que en el metropolitano también sucedió aquí en Perú, donde también ha habido la participación de operadores nuevos en el sistema. Por lo tanto, ahí también, nuevamente, igual que en el caso anterior, lo importante es una buena definición y un buen contrato de licitación si es que se decide integrar operadores nuevos, y si se decide integrar a los operadores actuales, ahí la idea es obviamente tener un acompañamiento y permitir y ayudar a estos operadores en una empresarización efectiva del sistema. ¿Qué más podemos contarles respecto a los operadores? Bueno, tiene también lo que yo les mencionaba, la importancia de los incentivos correctos. Ahí también, justamente en lo que tiene que ver con el control, verificar de que lo que se está realizando en la operación sea efectivamente lo contratado, la tecnología nuevamente juega un rol fundamental. Ustedes conocen seguramente los sistemas GPS, pero el sistema GPS no es lo único que se requiere. Lo vamos a ver también un poquitito más adelante. Los sistemas de gestión de flota en general son un poco más avanzados que solo un monitoreo de lo que se refiere al GPS, y ahí la recomendación es tratar también, ojalá en lo posible, de incorporar tecnología y avanzar hacia sistemas más avanzados en términos de gestión de flota. Perdón, y el último punto también, y que es algo que, bueno, como ustedes también habrán leído en la prensa, nos costó y fue un golpe bastante duro en el caso especialmente de Santiago de Chile. La recomendación ahí es, ojalá, hacer un cambio gradual hacia un sistema integrado de transporte y no un Big Bang o no un cambio de la noche a la mañana como lo que pasó en el caso de Santiago y que fue bastante traumático para la población. Bien, en términos de las tarifas a público, aquí contarles también un poco la experiencia que se ha tenido en diferentes partes del mundo. En general, lo que se ve en la literatura es que la tarifa para que un sistema integrado de transporte funcione, normalmente se basa en lo que puede ser algo así como un sistema tronco alimentador, es decir, generamos una cantidad de transbordos que efectivamente antes no existían, y que yo lo pongo ahí también un poco con signo de exclamación, porque es un tema que también tiene que ser tratado con mucho cuidado, sobre todo en estos sistemas que pasan de un sistema de rutas completamente largas de un punto de la ciudad a la otra a un sistema tronco alimentador. El tema de los transbordos debe ser tratado con mucho cuidado, porque se incrementa en forma exponencial el número de transbordos, y eso puede provocar un problema para los usuarios del sistema. Entonces hay que tener infraestructura especializada, hay que considerar los tiempos de transbordo y hay que tener una coordinación efectiva entre los diferentes sistemas. En términos de las tarifas, nuevamente, estas ojalá tienen que ser lo más simple posible y transparentes de entender a los usuarios. En este sentido, parece haber algún tipo de beneficio por el lado de la tarifa plana, pero no necesariamente la tarifa plana tiene que ser la única tarifa a implementar en un sistema. Existen otros sistemas que también existen, como por ejemplo las tarifas por distancia de zona, que son aplicadas en otros países, pero en general lo que también se observa es que en los centros de las ciudades
por lo general no hay más de 2 zonas tarifarias y se cobra solo por 1 o 2 zonas tarifarias. El resto ya son zonas que están fuera del centro de la ciudad. También existen sus argumentos sociales en pro de la tarifa plana. Eso también es un tema bastante importante de mencionar, porque en general, especialmente también en nuestras ciudades latinoamericanas, son justamente los pobres los que viven en los sectores más alejados del centro de la ciudad, y por lo tanto tarifas por distancia o tarifas por zona son a ellos a quien más impactan en general a la hora de implementar estos esquemas. Pero también yo lo mencionaba ahí, no necesariamente la tarifa plana es lo único a implementar, porque también si existe una historia relevante dentro del sistema de transporte, la tarifa por distancia o la tarifa por zona puede ser también una vía a implementar. Yo entiendo que aquí también en Lima existen tarifas por distancia hoy día, o por lo menos por zona, y en algunas ciudades del resto de Latinoamérica también lo hay. En Santiago, por ejemplo, no, la tarifa es plana, pero en otras ciudades de Chile también existe tarifa en donde se cobra por zona. Bien, otro tema que me parece relevante también mencionar en términos de las tarifas es que en general la evidencia empírica también muestra, incluso en sistemas de Latinoamérica, que en general los sistemas integrados modernos finalmente, aunque cueste un poco reconocerlo, yo creo, y también fue el caso de Santiago, en general van a requerir subsidios. Es muy difícil poder implementar estos sistemas integrados modernos sin la necesidad de subsidio. Uno podrá decir, uno va a Transmilenio y ve lo que sucede en Bogotá y dice, bueno, ellos no tienen subsidio. Pero hay que recordar que hoy día Transmilenio está funcionando en los ejes más importantes de transporte de la ciudad, y el resto de la ciudad sigue funcionando con un sistema que no está integrado, y por lo tanto hoy día las tasas de ocupación que tiene el sistema en donde funciona son sumamente altas, y por eso ellos logran el autofinanciamiento. Pero hoy día, con el sistema integrado de transporte que está implementando Colombia, si bien explícitamente no se ha hablado de él, mi opinión personal, y no sé si lo comparte la gente de Colombia, es que no van a ser capaces de seguir con el esquema de autofinanciamiento. Yo creo que lo más probable es que van a tener que requerir algún tipo de subsidio. Pero, y cuando hablamos también un poco de lo que la tarifa finalmente entonces debe pagar, si es que existe realmente la necesidad de subsidio, que bueno, también depende un poco de cada sistema, pero si existiera ese subsidio, normalmente este subsidio debería quizás ir a elementos que no tienen que ver, que tienen que ver, mejor dicho, con temas como la infraestructura, los corredores de transporte, las estaciones de intercambio, las inversiones en metro. Son esos aspectos que quizás son lo que primordialmente debieran ser subsidiados. Si que se requiriera en términos de la operación, es un tema que habrá que decidirlo en su momento. Quizás también la flota puede ser ahí un tema a subsidiar. Y bueno, lo que yo les mencionaba, ¿por qué en Latinoamérica en general el sistema ha funcionado sin subsidios? Porque bueno, el costo del trabajo en general es mucho menor que en otros sistemas como lo es Europa. Los vehículos también son vehículos que tienen un estándar bastante más bajo que otros tipos de sistemas, y los factores de ocupación, el hacinamiento, hacen que en general no haya sido necesario el subsidio. Pero estos aspectos en Latinoamérica también están cambiando, y si queremos un sistema de transporte moderno, lo más probable es que efectivamente con mayor razón tengan que cambiar. Bien, abonos. Los abonos también es un sistema, un tema que en muchos países se implementan y tiene ventajas en términos del aumento de la demanda, pero hay que tener cuidado con los abonos porque efectivamente el costo marginal de cada viaje adicional es cero, por lo tanto puede producir un sobreuso del sistema de transporte, y eso a la larga podría generar un aumento del costo de la provisión del servicio. Por lo tanto, los abonos hay que mirarlos con un poco de detenimiento si es que se quieren efectivamente implementar. En resumen, si hablamos de las tarifas como una recomendación o como algo que hemos internalizado, es que ojalá las tarifas en general sean integradas entre los diferentes modos y lo más simple posible. Tarifas diferenciadas por punta y fuera punta parecen ser razonables. Tarifa plana presenta al parecer mayores ventajas de lo que podría ser una tarifa por distancia. Los abonos de transporte no es una respuesta totalmente cerrada, y hay una justificación económica en términos de las externalidades que generan menores a lo que es el transporte privado en términos de recibir subsidios.
En términos del sistema de recaudo, nosotros creemos, y también en la experiencia que muestran un poco los sistemas en Latinoamérica, que el medio de pago electrónico parece ser el mejor medio dentro de los que en general existen, porque tiene una serie de ventajas que, por ejemplo, reduce los riesgos de robo, genera más información valiosa y oportuna para hacer gestión de la oferta en el sistema, no presenta grandes problemas de implementación, esto a pesar de lo que yo les contaba de los problemas que tuvo, por ejemplo, en Santiago, el Big Bang o la gran transformación. En general el sistema de pago fue lo que mejor se valoró por parte de los usuarios una vez implementado, y además tenemos un tema que en general no existe un alto fraude producto del uso de las tarjetas, salvo por ejemplo el uso de beneficios como lo que pagan los estudiantes en tarifa rebajada y que lo use otra persona, que eso sí puede ser un fraude indirecto en el sistema. El sistema único nosotros además creemos que es un tema que también fomenta y mejora la atractividad del sistema y que además es el fundamento de la integración para poder usarlo en diferentes modos. No hay una tendencia clara entre si esto debe ser manejado del sector público o del sector privado, pero sí hay dos casos que creo que son dignos de destacar en donde se han generado algunos problemas. Bogotá hoy día está operando con dos operadores privados de recaudo y tiene grandes problemas para poder integrar esos dos sistemas, y en Santiago acaba de traspasársele a Metro de Santiago la operación del sistema de recaudo, producto de los problemas que también se tuvo con el operador privado en este caso. Hay variadas tecnologías, pero obviamente si uno quiere decidir por una tecnología o la otra, tiene que tener claro desde un principio cuáles son las necesidades que tendrá el sistema y qué tipo de tarifa queremos implementar hoy día, y ojalá poder visualizar eso también a futuro. Bien, los dos últimos puntos que quería tocarles es un poco respecto a la infraestructura. La infraestructura, yo les comentaba que si se implementan sistemas integrados de transporte resultan ser indispensables para la buena operación. Aquí cuando hablamos de infraestructura hablamos de servicios en sitio propio, como lo que son infraestructuras costosas de metro, BRT, que son un poco más altas de lo que tiene que ver, por ejemplo, con una segregación parcial de las vías, o estaciones de intercambio modal, o terminales, depósitos, paradas en diferentes lugares de la ciudad, paraderos de transferencia que yo les comentaba que en el caso de transbordo resultan ser sumamente importantes de considerar. Y en términos del financiamiento, como yo les mencionaba, lo más razonable resulta ser que ojalá esto no fuera cargado a la tarifa, que también fue un error que se cometió al principio en el sistema al menos de Santiago, donde se pretendió cubrir la infraestructura con tarifa, lo cual también llevó a un déficit. Y en términos de si puede ser concesionado o no existen tampoco antecedentes muy claros. Incluso pareciera ser bastante conveniente de concesionar a privados, porque ellos pueden también hacer la mantención de esta infraestructura, y vía un canon que se le puede pagar año a año, por ejemplo, se puede lograr un adecuado nivel de funcionamiento. Bueno, y finalmente, lo que respecta a las tecnologías de la información, también es un tema muy relevante en lo que tiene que ver con sistemas modernos integrados de transporte, porque a través de estos sistemas de tecnologías de la información, en general podemos permitir una operación eficiente del sistema. Y aquí cuando hablamos de operación eficiente, por ejemplo, hablamos de, a través de la información que recolectamos con las tarjetas sin contacto, tener una clara idea de dónde se mueve la demanda, a través de qué corredores, dónde tenemos que poner más oferta, donde podemos disminuirla un poco en términos de la planificación de los viajes, plataformas que nos permitan saber exactamente con qué servicio llegar de un lugar a otro, generar una programación optimizada de los recursos, tanto de conductores, de los buses, de manera de minimizar los costos de operación. También la gestión y venta de billetes, ya lo veíamos, los sistemas de recaudo requieren un sistema de tecnología de la información muy fuerte. La gestión de flota también es un aspecto muy importante a considerar para poder lograr una operación regular y confiable para el usuario. También la información en tiempo real, en los paraderos, cuando vienen los siguientes servicios, son temas muy importantes para poder lograr un sistema moderno. Y posteriormente también todo lo que tiene que ver con la liquidación y la gestión del desempeño de los operadores. Como ven ustedes, hay una serie de aspectos que no voy a entrar en detalle, pero que son hoy día tratados a partir de las tecnologías de la información y que pueden ser optimizados, mejorados, y lograr de esta manera una atractividad del sistema que permita una operación eficiente y un incremento en lo posible, o al menos mantención de la demanda.
bueno, existe una serie, como yo les comentaba, de módulos, de programas, de diferentes cosas que nos permiten entonces lograr una operación eficiente de los sistemas. Está la planificación, el centro de control, toda la información. Incluso con estos sistemas podemos accionar los semáforos en las calles para lograr una velocidad más rápida de los buses en detrimento, por ejemplo, de los automóviles, etcétera, etcétera. El centro de control, la ubicación de los buses en la calle, todo eso manejado a través de sistemas de la información que hoy día ya son una realidad y que obviamente cada vez también están siendo más accesibles para los diferentes sistemas de transporte. Lo mismo en términos del billetaje, también tenemos ahí una serie de aspectos que nos permiten mejorar el sistema. La planificación, por ejemplo, de las rutas que podemos usar, la información en tiempo real, también son aspectos que podemos manejar y aprovechar en términos de la atractividad del sistema. Bueno, para terminar, quería mostrarles un poco los ejemplos, algunos ejemplos de sistemas integrados en Latinoamérica que hoy están funcionando. Aquí me permití publicar a partir de la página de una organización CIBRT, se llama, latinoamericana, que se preocupa de los sistemas integrados en nuestros continentes. ¿Qué sistemas hoy en día son considerados integrados ya sea en Norteamérica o en Sudamérica? En México tenemos un par de sistemas como Guadalajara, León y la Ciudad de México. Está Guatemala también, en Colombia yo creo que es donde más desarrollo quizás existe en este ámbito. Ahí Bogotá, Cali, Bucaramanga, creo, Medellín, Pereira tienen sistemas hoy día también que son considerados también sistemas integrados. En el caso del Perú, por ejemplo, en este caso se habla del Metropolitano y Arequipa, los dos sistemas que entiendo que tienen distinto grado de desarrollo. En Santiago también tenemos Transantiago, y por el lado de Brasil también existen un par de sistemas como Sao Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, y no me recuerdo el último que está ahí también, Río puede ser el otro, y Asunción también está considerado con su línea de BRT. Ahora, lo que sí hay que mencionar que estos sistemas en general tienen bastante disímil grado de avance. Hay sistemas como por ejemplo Medellín, que hoy día tiene una línea de metro y tiene un par de servicios integrados, en este caso eran 7, pero que no ha logrado integrar todos los servicios de buses de la ciudad a su sistema troncal de metro. En el caso de Transmilenio también conocen seguramente la historia. Hoy día Transmilenio tiene alrededor de 9 o 10 ejes de transporte público relativamente importantes, pero no tiene metro, y solamente en los extremos están integrados ciertas rutas alimentadoras, pero el resto de la ciudad, y que es más de la mitad de la demanda de transporte de la ciudad, no está integrado en un sistema y funciona como funciona en el resto de las ciudades que no tienen estos sistemas. En Cali, yo creo que el grado de avance que tiene Cali, incluso me atrevería a decir que es un poco más que Bogotá. Ellos no tienen todavía toda la ciudad integrada, pero sí tienen una cobertura bastante mayor. Incluso están incorporando sistemas como el Metrocable de Medellín, en este caso es Mío Cable, que también llega a ciertas partes que son de difícil acceso con bus. Y en el caso de Santiago, bueno, tenemos casos de éxito, casos de no tanto éxito en Santiago, pero yo diría que dentro de los sistemas de Latinoamérica, a pesar de los fracasos iniciales, la gran ventaja que tiene el sistema de Santiago hoy en día es que está completamente integrado en términos del sistema urbano, tanto el metro con sus 5 líneas, como todos los buses urbanos del sistema. Y todo funciona con una tarjeta, que es la tarjeta VIP que aparece ahí, pero sin lugar a duda, y lo sabemos perfectamente, todavía tiene mucho potencial de mejora para lograr hacer un sistema moderno y eficiente, pero ya al menos sufrimos el primer paso, sufrimos el primer shock en términos de cambiar la malla completa, de lograr la empresarización, y ahora, aunque a veces cuesta más o menos, se está trabajando con los operadores para poder lograr un sistema eficiente en la ciudad. Las redes de metro, ustedes saben, se están expandiendo, estamos construyendo 2 nuevas líneas, por lo tanto al año 2018 esperamos ya tener 6 líneas de metro y el resto de los buses también integrados y adaptados a estas nuevas líneas que estamos hoy día generando. Gracias. El enfoque de mi presentación no es exactamente del tipo que ha realizado muy bien Daniel Schwartz, por lo cual lo felicito. Es más bien la ocasión que he encontrado para compartir con ustedes algunos números, algunas cifras de los que se está avanzando para el estudio de la línea 2 del Metro de Lima. Pero antes quisiera hacer un pequeño preámbulo, porque me parece importante señalar que estamos viviendo en Lima un periodo, digamos, de crecimiento explosivo de la inversión en transporte urbano, como no veíamos desde hace mucho tiempo. Este crecimiento ha significado en el quinquenio, por ejemplo, del año 2007 al 2011, incluido la implementación del Metropolitano,
con una inversión de 550 millones de dólares aproximadamente. Igualmente la implementación del tramo 1 de la primera línea del metro, con una inversión alrededor de 600 millones igual. En estos años estamos ya invirtiendo, se está realizando el segundo tramo del metro de Lima, con una inversión aproximadamente igual, otros 600 millones de dólares inicial, y luego en el largo plazo se debe requerir una inversión adicional en trenes de aproximadamente 200 millones de dólares más. Y la Municipalidad de Lima, por su lado, está haciendo la reforma del transporte, que implicará la concesión de los corredores complementarios del metro de Lima, de Lima Metropolitana, para lo cual se plantea la renovación completa de la flota de transporte, lo cual requerirá una inversión del orden de los 1.400 millones de dólares, por poner una cifra, porque son 7.000 buses que se requerirán para este fin. Entonces, estamos en el punto de despegue, digamos, de este proceso que nos va a llevar a tener un sistema de transporte humano, eficiente acá en nuestra ciudad, lo cual debe ser acorde con el desarrollo económico que estamos teniendo a lo largo de estos años. Pues bien, este crecimiento no este crecimiento, si bien es bueno y es loable de todo punto de vista, no está siendo acompañado por una buena coordinación. Estamos hablando de sistemas integrados, y creo que la primera integración que debe haber es la integración a nivel de planificación. Si no planificamos un sistema, lo que construyamos no va a ser sistema. Y eso es lo que está ocurriendo. Tenemos líneas de transporte masivo, pero no tenemos sistema. Entonces, dicho esto, paso al tema que me ocupa, que era el diseño de operación del sistema metro. De una manera, está tratado de una manera muy ligera. Las personas que están acá seguramente manejan el tema mucho mejor que yo. Pero, como le digo, es la ocasión para compartir algunos números, algunas cifras de lo que se viene en cuanto a la línea 2 del Metro de Lima. Pasamos, por favor. ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, el diseño operacional, tal como lo estamos manejando, es un proceso en el cual se hace una propuesta y se verifica el resultado. Es un sistema, por eso es un proceso interactivo. Hay que plantear algunos números y luego verificar si esto está cumpliendo con lo que queríamos. Este sistema ajusta la oferta con la demanda a través de un esquema de producción de servicios. El esquema luego se va a convertir en el horario de servicio detallado, pero en la parte del diseño operacional trabajamos solamente en nivel de esquema. ¿Cuánto vamos a tener en cada periodo del día? ¿Cuántos trenes, qué frecuencias? Pero no tenemos el diseño detallado de que tal tren parte a tal hora. Entonces, de ahí se deriva justamente el horario de servicio de nuestro esquema. Osvaldo, pasa por... Bueno, está con nosotros el director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial de Transporte Masivo Lima y Callao, el ingeniero Osvaldo Plasencia, por favor. Bueno, entonces comentaba que a partir del diseño vamos a tener el punto de partida del cual deriva una serie de consideraciones de la producción del sistema, de la línea. Una vez que tenemos el horario de servicio, sabemos cuáles son los requerimientos de recursos humanos, podemos planificarlos, los recursos materiales, de ahí viene programación de mantenimiento, de presupuesto, adquisiciones, en fin. De ahí deriva todo lo que se necesita para el proyecto. Pasamos, por favor, a la siguiente. Entonces, para llegar al diseño operacional hemos tenido que recabar información de una serie de estudios previos que tienen que ser muy profundos. En este caso estamos hablando de los estudios de planificación del transporte y modelación de la demanda. Aquí viene nuevamente el tema de que es necesario integrar la planificación de todos los proyectos que se están haciendo en nuestra ciudad. Nosotros no podemos poner, por ejemplo, una línea de metro sin alimentación, y si ponemos alimentación tenemos que estar seguros de que, por otro lado, la municipalidad está programando también las rutas alimentadoras en esa misma estación, en ese mismo punto, ¿no? De manera que se pueda construir y programar y construir una estación de intercambio modal. Algo tan sencillo como eso en este momento no se puede definir, porque falta esta complementación, esta coordinación previa. Entonces tenemos la planificación de transporte y la modelación de demanda, que sería bueno también trabajar a nivel de todo Lima y Callao con el mismo modelo. Actualizar los modelos con cada proyecto es bueno. Eso incorpora en cada modelo a la actualización nueva información.
pero sería bueno que ese modelo se distribuya y se trabaje, todas las instituciones trabajen con la misma modelación de demanda para tener proyecciones similares, comparables. Luego hay que hacer un trabajo previo de trazado, diseño de vía y estudios de inserción urbana. Nuevamente estamos hablando de que conversa mucho el desarrollo urbano planificado con el diseño operacional de cualquiera de estos sistemas, tanto el del metro como el del ómnibus. Y luego tenemos que incorporar ahora sí características del material rodante que podrían ser trasladando lo que es dable trasladar, también características de los buses para el caso de las líneas de BRT y características de los sistemas de control que deberían conversar si se trata de integrar y crear un verdadero sistema. Entonces, basados en estas características, tenemos herramientas para el diseño operacional que nos facilitan. Estas herramientas, en el caso de la línea 2 del metro, se ha utilizado OpenTrack, pero hay otros sistemas, hay otros software que también hacen la misma función, Multirail, Funkwerk, la suite de Visum, en fin, casi todos los desarrolladores de software tienen su sistema o su software, su programa para hacer simulaciones. Las simulaciones en este caso son simulaciones de tipo dinámico, o sea, cómo se mueven las piezas dentro de la circulación del sistema. Hacen ese tipo de simulación. Algunos toman, como les digo, de los modelos de demanda, toman esa información ya para hacer la propuesta inicial. Entonces, de ahí tenemos, podríamos resaltar, esta herramienta recibe la información de cómo aceleran y frenan los trenes, por decir, en este caso estamos hablando del metro, cuál es la infraestructura, dónde son los puntos de parada, cuáles son las distancias entre estaciones y cuáles son la propuesta del esquema inicial de frecuencias de horario de servicio. Y lo transforma en unos gráficos. Tenemos gráficos de movimiento, de aceleración, frenado, el tiempo y distancia, tenemos las mallas de servicio, cómo van un vehículo detrás del otro y una serie de resultados. Pasamos por favor para ver más adelante cómo es. Comenzamos con un escenario de modelación que está compuesto por la ruta. A nivel de modelo son nodos. El modelo de demanda trabaja con nodos, entonces deben estar señalados los nodos y las características de los enlaces. Periodo del día que se va a estudiar, que son los tres clásicos, punta de la mañana, punta de la tarde, hora valle. Una frecuencia de servicio, porque el modelo trabaja con costos y los tiempos, la frecuencia de servicio establecen penalidades, costos que se trasladan a mayor o menor demanda, mayor asignación de demanda. Año de proyección de las matrices del modelo y una asignación de demanda finalmente, ¿no? Luego el modelo también nos proporciona una distribución de la demanda a lo largo del día. Podemos pasar, creo que en la siguiente lámina había algo de esto, no. Bueno, la distribución de demanda luego nos va a servir para el diseño operacional también. El modelo de demanda primeramente nos va a dar las cargas máximas entre tramos en horas punta en cada uno de los periodos estudiados, ¿no? Y para cada sentido de marcha. Asimismo nos va a dar la carga máxima de las estaciones para poder diseñar adecuadamente esta infraestructura. Pasamos. Y vemos algunos datos que era lo que yo quería mostrarles. Los datos de demanda en el modelo que se ha utilizado, pero en el estudio de factibilidad de la línea 2, se parte primero de un estudio de demanda y tenía los escenarios que vemos en la primera columna. Escenario 1.3, luego el escenario 2.3, 3.3 y 3.4 son distintos años de desarrollo. 2018, 2020, 2030 y luego 2047. Entonces, vemos cuáles son los tramos más cargados para una línea que viene desde Ate hasta el Callao. Y cuando la línea está en el año 18 va a llegar solamente hasta el centro de Lima. Lógicamente el tramo más cargado es un punto intermedio, en este caso entre el Hospital San Juan de Dios y Circunvalación. Ese va a ser el punto más cargado para este año y una carga máxima de 15.410 pasajeros. Luego, para el año siguiente, 2020, ya tenemos otra configuración. La línea va hasta el Callao y tenemos que el tramo más cargado está en 28 de julio con la estación Cangallo. 28 de julio es el punto en que la línea que viene de la carretera central, dobla hacia la avenida 28 de julio. Nicolás Ayllón, ¿no? Viene por Nicolás Ayllón, dobla hacia 28 de julio, esa estación se llama 28 de julio. La siguiente estación, la estación Cangallo, ahí se produce, en ese tramo se tiene una carga de 27.000 pasajeros en
por sentido por hora. Luego 31.000 en el siguiente escenario. Y finalmente, en el escenario 3-4 para el año 2030, 47.000 pasajeros, 47.883 pasajeros entre Plaza Macocapac y Estación Central. En este escenario ya se tiene una configuración de red, por eso es que el punto de tramo más cargado está cambiando. Finalmente, para el año 2047 se ha proyectado un crecimiento, por eso es que llegamos a 62.000 casi pasajeros por hora, lo cual nos está creando algunos problemas de capacidad de línea. Pasamos, por favor. Asimismo, vemos que los datos del modelo de demanda nos dan cuál es el movimiento de pasajeros que suben y bajan, y con lo cual se tiene que diseñar la infraestructura, los pasadizos, los andenes, los accesos, y vemos las cifras están llegando en la estación 28 de julio, digamos al final del periodo de vida útil, a los 30 años, 35.000 pasajeros, 36.000 casi pasajeros por hora, que es una cifra bastante apreciable para una sola línea. Pasamos por favor. Lo que les comentaba era que del modelo de demanda teníamos que tener también una información que nos permite para el diseño operacional calcular picos de demanda. Entonces nosotros tenemos una demanda de hora punta, de periodo de hora punta, pero vemos que en el periodo de hora punta hay un pico. Y en este caso estamos con una demanda representada cada 15 minutos, entonces se puede precisar cómo va a ser la necesidad o el factor de seguridad con el cual tenemos que trabajar en el diseño operacional. Pasamos, por favor. Aquí lo he mencionado, se le calcula un factor de seguridad que es el factor de hora punta, y en el gráfico anterior hemos visto que, como está en forma porcentual, el pico está en 2,3% y el promedio está, bueno, entre 1,7 y 2,3, el promedio es 2. Entonces, nuestro factor de seguridad para cubrir los picos de demanda en el diseño de operación tiene que ser 1,15. Así de sencillo. Pasamos, por favor. Ahora, para que el modelo pueda representar la dinámica de movimiento, la herramienta esta OpenTrack, tenemos que tener curvas y rampas. Y de acuerdo a la potencia que tengan los trenes y su capacidad de aceleración y frenado, nos dirá cuál es el tiempo que va a demorar entre cada estación. Entonces, esta información tenemos que proporcionársela a partir de los estudios topográficos de suburbana, y nos va a dar planimetría, altimetría, distancia entre estaciones, ubicación de las colas de maniobra, las terceras vías. Todo esto es importante para establecer la capacidad que tiene un sistema. El esquema de vías nos va a decir cuál es la ubicación, tipo y disposición de los cambios de vías para poder verificar que la frecuencia, el intervalo entre los trenes se puede cumplir. Pasamos, por favor. Este es un ejemplo del trazado que tenemos a la altura de la avenida Venezuela con la avenida que viene frente a San Marcos. Carlos Amézaga, ¿no? Ahí tenemos una curva un tanto cerrada, bueno, son 300 metros, y eso impone una restricción de velocidad en el modelo. Pasamos, por favor. El esquema de vías nos muestra, no se ven los cambios de vía, lamentablemente, no está muy... ¿Dónde se aprieta? Ah, no tiene puntero. Ya, no. En el caso de los trenes, la circulación es, el movimiento de los trenes es guiado, entonces requieren cambios de vía, y estos cambios de vía tienen determinadas disposiciones y tipos que permiten un movimiento más o menos rápido de cambio y de inversión de marcha. Cuando el tiempo en intervalo entre trenes no es muy reducido, se puede jugar, hacer cambios de inversión de marcha, digamos, con cierta facilidad, pero cuando estamos hablando del límite del sistema, límite tecnológico, hay que tener bastante cuidado con la ubicación y la disposición, el tipo de cambios de vía que se utilizan, ¿no? Pasamos por... Bueno, el material rodante que se está proponiendo en el caso del estudio de la línea 2 se refiere a trenes que pueden llegar hasta 1.500 pasajeros a 8 pasajeros, nuevamente, 8 pasajeros por metro cuadrado, que es un indicador de confort, un indicador de comodidad. 8 es la capacidad que tiene para solamente casos de congestión. Pero normalmente la capacidad de diseño, el cálculo se ha hecho sobre 6 pasajeros por metro cuadrado. Bueno, ahí están las otras características, ¿no? La aceleración, frenado, esto va a la herramienta de simulación. Pasamos, por favor.
Sí, pasamos también, es la curva de frenado. Lo que le comentaba es que teniendo ya la información de material rodante, de las características y de las características de la vía, vemos que se puede establecer topes de velocidad, o se debe establecer topes de velocidad en cada tramo entre estaciones. Ahí había un cálculo, por ejemplo, si con el material rodante que tenemos, la aceleración no compensada, el peralte, el radio de curvatura y el ancho de la trocha, que es trocha estándar de 1435 milímetros, aplicado a un caso de un radio de 250 metros, nos da una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, ¿no? Se aplica la fórmula y se deriva eso. Esto también va al modelo para poner límites de velocidad. Pasamos por. Finalmente, los sistemas de control. Para la línea 2 se está pensando un sistema totalmente automatizado que está marcado con la línea punteada en rojo. Es un sistema sin conductor. En la primera columna vemos en amarillo un recuadro amarillo donde se ve en el primer nivel es el grado de automatización, grade of automation, es 1, está el conductor guiando manualmente. En el segundo está el conductor sentado porque tiene una operación automatizada. En el tercero es sin conductor, driverless, pero siempre hay una persona a bordo para hacer labor de supervisión y cerrar las puertas, ¿sí? Y en el grado más avanzado es sin conductor. Y esto es lo que se está proponiendo para la línea 2 del Metro de Lima, es una Attendant Train Operation, UTO. En el caso, vemos la tercera columna, dice puesta en marcha del tren, automática, frenado del tren, automático, cierre de puertas, automático, y operación en caso de un evento, automático también. Entonces todo esto se está controlando y supervisando desde el centro de control. Mediante sensores se conoce el estado de los equipos y con la ayuda de las cámaras, se ve manejo de las estaciones, todo se puede hacer desde un centro de control. Esto permite aumentar la capacidad de la línea, no es un gasto en vano. Esto, aparte que es un ahorro en costos de operación, hace más eficiente la línea, pero además permite trabajar más rápido. Y la inversión de marcha con un tren automático se puede hacer en 90 segundos, cosa que en un tren manual requiere por lo menos el doble de tiempo. Pasamos por. Luego ya tenemos la información lista para calcular los ciclos de operación. Los tiempos de carrera los ha visto el modelo, la herramienta. Los tiempos de parada en estaciones tenemos que determinarlos en función de la afluencia que se prevé según el modelo. Y los tiempos de inversión de marcha que acabo de comentarles dependen mucho del tipo de tren y del tipo de conducción que se tenga. Pasamos por. Un escenario de operación, se comienza trabajando con escenarios de operación y se verifica luego si cumplen con los requisitos. Entonces, un escenario de operación tenemos tramos y estaciones de servicio, frecuencia de servicio y año de proyección. Pasemos para ver esto que acabo de mencionar. El escenario, perdón, regresamos. Había una lámina que creo que se ha saltado porque pasamos dos láminas, a ver si tenemos suerte. No. Más adelante. No, se parece que se ha perdido una lámina donde estaba regresamos entonces. Donde estaban los escenarios previstos para cada una de las etapas de desarrollo del tren. En el escenario 0 tenemos una frecuencia de 20 trenes por hora en un tramo determinado que es solo entre Santa Anita y el centro de Lima, ¿no? Entonces aquí están dados los escenarios, pero falta indicar sobre qué tramo se está trabajando y en qué condiciones, ¿no? En este cuadro entonces vemos los primeros escenarios. En el escenario 1, ¿qué pasa? Carga máxima 27.257 pasajeros, frecuencia de trenes 20 trenes por hora. Con una capacidad propuesta de 1.200 trenes, vemos que no cuadra la cifra con la carga por tren. La carga por tren que nos salió es 1.363 y la capacidad del tren propuesto es 1.200. No hay problema en esta etapa porque es una etapa en la cual la frecuencia de trenes todavía es manejable, habrá una flota disponible y se podrá paliar o resolver aumentando trenes. Hasta ahí no aparece como un escenario preocupante, pero es cuestión de plantear nuevamente el modelo, ¿no? El escenario. Sin embargo, en el escenario 4, cuando ya tenemos 61.843 pasajeros por hora, nuestra capacidad de tren aparece como 1.200 y se requieren 1.546. Entonces este escenario definitivamente es un escenario fallido,
como le decía, hay que rehacer la figura. Y aquí lo que se está haciendo es justamente, se ha conversado con el consultor y se ha planteado otro escenario. Para ese mismo año, en ese mismo escenario de operación, la figura va a ser, la frecuencia no va a ser de 40 trenes, sino de 45. Y la capacidad de tren es de 1400, no es de 1200 para ese escenario. De esta manera, tenemos 1374 trenes, pasajeros por tren, perdón, y los trenes de 1400 pasajeros ya cumplen. Eso se corrige la situación. Eso es. Pasamos, por favor. Ahora tenemos para cálculo de flota, que es una cosa que ya cae, digamos, de una vez que se tiene el escenario corregido. En función del tiempo y la frecuencia propuesta se calcula la cantidad de trenes, pero esta cantidad de trenes tiene que tener una reserva. Para calcular la reserva es necesario saber qué tipo de tren tenemos, lo cual en este momento no es posible, porque estamos recién para salir a concurso, no sabemos exactamente qué trenes vamos a tener y el fabricante debe decirnos cuál es la necesidad de mantenimiento, los ciclos de mantenimiento, de reparación. Entonces, solamente se trabaja una reserva de mantenimiento, digamos, promedio. Y finalmente hay que tener en cuenta que el programa de adquisición de trenes no es para el escenario en sí, sino es para llegar a ese año con esos trenes. Se debe anticipar, se compran los trenes antes. Pasamos por favor para ver la flota requerida. Estamos hablando al final de 77 trenes, ¿no? El proyecto debe llegar a eso, inicia con 20, pero en el primer escenario realmente se necesitarían 18, sobran trenes ahí. Sin embargo, se planteó el escenario en esas condiciones y es bueno adquirir trenes anticipadamente. Pasamos por favor. Este era el escenario que les había querido presentar antes, se pasó estos son los escenarios. Y si vemos la lámina anterior, tenemos que debajo de cada uno de los rubros, tiempo de carrera, dice línea completa, servicios cortos. En la siguiente, que es, sí. Perdón, en la misma lámina, las columnas, recorriendo las columnas, ¿no? Tiempo de carrera tiene para servicios cortos, ¿no? Y el tiempo de vuelta completo se calcula también para la línea completa y para los servicios cortos. ¿Cuáles son esos servicios cortos? Es los que vemos ahora, pasamos por favor, en azul, ¿no? Para optimizar la flota se ha previsto hacer recorridos cortos. Por eso le comentaba que el esquema de vías debe tener los cambios de vía para permitir la inversión de marcha en esos puntos. Debe coincidir y debe tenerse la previsión y la posibilidad técnica de hacerlos. Nuevamente aquí en el escenario 3 tuvimos una preocupación, era que con una frecuencia de 40 trenes por segundo, el intervalo es de 90 segundos y se quiere hacer una inversión de marcha en medio de la línea. Entonces nos han tenido que demostrar los consultores que es posible hacer esto, cruzarse a la otra línea antes de que venga el siguiente tren, ¿no? Esa es una verificación que se ha hecho con la herramienta. Pasamos por... Y bueno, finalmente los tiempos de parada que se han verificado están en el orden de los pasajeros que van a subir. El tiempo de parada depende de la cantidad de pasajeros que van a subir. Hay una tablita, lo vemos en la siguiente lámina, ahí está la tabla, entre 0 y 400, 20 segundos, pero si vamos a subir entre 800 y 1200 pasajeros, son 30 segundos. Es importante porque si los trenes están marchando todos a 20 segundos y de repente se tiene una parada de 10 segundos adicionales, cuando el intervalo es de 6 minutos no pasa nada, cuando el intervalo es de 70 segundos sí, se descompone todo, comienzan los retrasos y hay retrasos de todos los trenes que vienen detrás. Bueno, regresamos y vemos que efectivamente en el escenario 4 se nos iban los pasajeros a más de 800 y se iban a producir retrasos en la circulación de los trenes. Pero aumentando la frecuencia en el escenario 5 vemos que mantenemos dentro del margen de los 20 segundos por parada en estación, lo cual nos permite mantener la regularidad y sostener el servicio durante 2 horas. Pasamos por favor. Bueno, el resultado del programa de simulación nos va a dar el gráfico de velocidades que le comenté, la malla horaria y a partir de la malla horaria, el horario de servicio, los diagramas de ocupación de vías, la animación de la circulación, cómo se ve el movimiento en el video, el consumo de energía y la producción de servicio en kilómetros. Pasamos por favor. Estos son los resultados que tenemos para el primer escenario en la línea 2. Y pasamos, bueno, ahí está el consumo de energía, más o menos
tenemos aquí 3.000 kilovatios para los trenes que están considerados. Ahora sí, quisiera hacer alguna consideración acerca de lo que es la integración, porque ya compartí con ustedes los números que eran interesantes en cuanto a la línea 2. La integración que podemos hacer acá en Lima, en los proyectos que se están desarrollando, es entre el BRT, que es el metropolitano, y los buses o convencionales, y el sistema del metro, ¿no? El BRT es un sistema de control centralizado de alta capacidad, y con este sistema sí es posible hacer la integración. En el caso del transporte convencional, lo único que se puede aspirar es a tener una integración natural. Pero incluso eso sería dable, porque hasta ahora no se da, porque la planificación de las rutas en Lima y en el caso de las rutas convencionales incluso no conversan con las líneas que se están planteando del metro. De todas maneras, se debe prever una infraestructura que facilite la fluidez y seguridad de la transferencia de pasajeros entre ambos modos. Por ejemplo, vamos a poner rutas alimentadoras en la estación de Villa Salvador. Me parece que debería haber en la estación de Villa Salvador una infraestructura adecuada, un paradero, enrejado, seguridad, iluminación, ¿no? Una serie de facilidades para poder asegurar una integración, aunque sea una integración de tipo natural. Ahora, pasemos a una integración con el sistema BRT, ¿no? Sí, pasamos así. El modelo de demanda nos va a decir cuáles son los flujos de intercambio, ¿no? Y esto va a servirnos para diseñar la integración, la infraestructura de integración y algunos datos de equipamiento, por ejemplo en el caso de los torniquetes. Luego, en función de los flujos que tenemos y la frecuencia, se va a requerir una cierta flota, en este caso del BRT. Como la flota del BRT ya está dada, entonces podemos ajustar la frecuencia, pero si excede la capacidad, vamos a tener que ir a formación de convoyes, ¿no? Pasamos por... En el control de operaciones, la situación está dada de que hay control de operaciones de cada sistema, no tenemos un control unificado, pero debemos aspirar en una primera etapa a tener una buena coordinación. Los dos sistemas se asume que son sistemas eficientes, pero debemos tener por lo menos una repetición de información de cada uno de los sistemas en el otro lado. Ahora, ¿para qué sirve? Lógicamente, tenemos para coordinar el inicio y fin de servicio, para comunicaciones de seguridad. Por ejemplo, en la estación central del Metropolitano había un tópico para atención de personas que tuvieran una emergencia de salud. Si tenemos la estación del tren al costado, podríamos utilizar el mismo tópico, es decir, comunicar, pasar servicios, ayuda, atenciones. O seguridad de otro tipo también, policial, en fin. Eventos de demanda sobre picos que se registraron en un lado, en una estación de transferencia. Servicios especiales que yo he visto que se hace en otras ciudades cuando hay algún problema con el metro. Por ejemplo, surge un servicio especial de apoyo del sistema de ómnibus y viceversa. En el caso de Transantiago, el metro sostuvo mucho tiempo la demanda que era antes del sistema convencional, ¿no? Cierre de estaciones que también puede darse, entonces se cambia el acceso a otra estación. En fin, todas estas situaciones que pueden producirse en el funcionamiento se deben coordinar, y para eso debe haber una comunicación fluida entre los centros de control. Y finalmente, la información sobre el ingreso de pasajeros e integración tarifaria. El clearing que nos comentó Daniel, por ejemplo, y los datos de información, para tener confianza entre los dos, debe ser información abierta y debe estar a disposición de ambos operadores. Pasamos, por favor. En el tema de la integración tarifaria, es muy fácil hacer la integración tarifaria cuando hay un solo operador y es muy difícil cuando son dos o tres. Ya es muy difícil. Porque, en primer lugar, tenemos una integración tarifaria que consiste en una estructura de tarifas y un medio de pago. Ya para ponerse de acuerdo en la estructura de tarifas va a haber problemas, y luego para el medio de pago también. La estructura de tarifas depende del modelo de negocio de cada concesión. Tenemos un sistema donde la tarifa es fijada por la autoridad y otro sistema donde la tarifa es fijada por un acuerdo de los concesionarios. Entonces ya de por sí hay diferentes criterios, diferentes bases de cálculo. Y en un sistema tenemos una cantidad de demanda prácticamente en el límite, y en el otro una cantidad de demanda que va a crecer, digamos que va a haber una capacidad ociosa. Entonces son distintas situaciones de negocio. Estos criterios van a ser, en este momento, como no hay una sola autoridad, una sola decisión, van a hacer que la tarifa integrada necesite una negociación que va a ser bastante interesante. La centralización de los medios de pago, o sea, el uso de la tarjeta electrónica,
hasta ahora tenemos las dos tarjetas, ¿no? Yo tengo las dos tarjetas en mi billetera y, bueno, no es ya problema manejar las dos, pero lo ideal sería haberse ahorrado ese costo, porque alguien lo tiene que pagar. Las tarjetas tienen que ser similares y tiene que haber acuerdos para hacer finalmente el cleaning, o sea, la liquidación diaria. Puede funcionar también, pienso, una primera etapa, o sea, buscando salidas a la situación actual. Dos ventanillas de pago, quiere decir que la información, el usuario deposita en la tarjeta del Metropolitano y va con esa misma tarjeta del Metropolitano al tren y deposita también en esa tarjeta, pero a cuenta del tren. Va a hacer dos depósitos, pero al final va a utilizar solo una tarjeta. Más cómodo que tener dos tarjetas. Pero por algo se puede comenzar. Entonces, en este caso estaríamos hablando de hacer dos depósitos. No es lo ideal, pero si nos ponemos de acuerdo en esa primera coordinación, después podemos pasar a otra cosa más interesante. Bueno, muchas gracias por su atención y continuamos con la respuesta. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Bien, aunque todo lo que se ha dicho ahí en mi presentación es de España, yo vengo a hablar de Lima. Por varios motivos. Nuestra empresa llevamos trabajando bastantes años en los intentos de planificación del transporte de Lima. Estoy de acuerdo con Javier, lo que decía antes, que uno de los problemas que tiene el sistema de transporte público de esta ciudad es que no hay una planificación conjunta. Mientras no la haya, es muy difícil que las cosas funcionen coordinadamente. Pero llevamos trabajando en este tema aquí, tanto para el Ministerio como para la Municipalidad, para los diferentes actores. Y además, recientemente hemos elaborado para la Municipalidad un estudio en el que se intenta diseñar un sistema de recaudo para la reordenación del sistema de transporte público en la ciudad. En ese trabajo no se ha tratado solamente el tema autobuses, corredores, etcétera, sino que se ha trabajado también con el tema tren, con el tema metro, y bueno, surgen una serie de conclusiones y temas creo que son importantes que nos interesa compartir entre ustedes y discutir sobre ellos. Tengo que decir que la mayor parte de las ideas que tenía yo pensadas para hacer para mi exposición me las han pisado los anteriores ponentes, porque el ingeniero Schwartz ha hablado muy bien de todo lo que es un sistema integrado de transportes y muchos de los elementos que yo quería comentar los ha comentado él. El ingeniero Cornejo también ha comentado algunos de los temas. Entonces, bueno, eso, siendo el último, me permite intentar ser breve, lo cual creo que es bueno también para todos. Entonces, vamos a comenzar. Yo tenía una secuencia preparada de qué es lo que quería contar. Entonces, vamos a hablar muy poquito de tarifas, políticas tarifarias, para entrar a definir qué es un sistema de recaudo, qué componentes tiene, cómo podemos funcionar en un marco de integración tarifaria, no en un marco teórico en el que todo funciona muy bien, es perfecto, sino en un marco como el de nuestra ciudad, como el de Lima, en el que tenemos muchos sistemas, muchos actores y que tenemos que conseguir que todo funcione de una manera más o menos coordinada, para acabar con uno de los aspectos que consideramos más importantes dentro de ese marco, que es la propiedad del sistema. Si empezamos... Si empezamos con un tema tarifas, bueno, la tarifa es el precio que pagan los usuarios o consumidores de un servicio público al Estado. Aquí tenemos el primer problema en esta ciudad, y es que, según la legislación peruana, el transporte público no es un servicio público. Y entonces eso nos lleva a muchos problemas. Uno de los problemas que se comentaba antes es la fijación de la tarifa. En el caso del sistema de transporte público, que no es un servicio público limeño, solamente se puede fijar la tarifa en aquellos casos en los que el servicio se concesiona. En los casos en los que el servicio no se concesiona, la normativa actual dice que es el mercado el que tiene que fijar la tarifa. Eso genera muchos problemas y creo que es importante tenerlos en cuenta.
Las políticas tarifarias lo que nos intentan definir es, bueno, cómo se cobra al usuario, cómo se cobra al pasajero. Hemos hablado antes que se puede hablar, hay cuestiones de tarifas por distancias, cuestiones de abonos, etcétera. Todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. He puesto ahí dos estructuras bastante conocidas, que son el caso de Londres y el caso de Madrid, que se basan en estructuras concéntricas. Yo lo que quería resaltar sobre las políticas tarifarias son dos cosas que son dos aspectos importantes y que suelen estar presentes en casi todos los casos. Uno primero, las políticas tarifarias en general intentan favorecer al usuario habitual, aquella persona que viaja todos los días, bien con descuentos, bien con abonos. ¿Por qué? Bueno, tiene dos aspectos. Uno, una cuestión de política comercial. En cualquier gestión comercial tienes que atender bien al cliente que te va a comprar todos los días. Hombre, al cliente no habitual, pues también te interesa tratarle bien, pero no tan bien. Y luego, uno segundo, que es una cuestión también importante, o sea, el tener una base estable de clientes habituales te permite el programar el servicio de una manera mucho más adecuada a tu demanda. Entonces también es importante, por eso es importante el usuario habitual. Eso, de momento, en el servicio público en esta ciudad no hay ningún trato preferente al usuario habitual. Hay una tarifa que se paga y únicamente hay unos descuentos por ley a estudiantes. Entonces, la política tarifaria en este caso no tiene nada que decir al respecto hasta el momento. Esperemos que en un futuro próximo lo diga. El segundo aspecto que es importante reseñar es la tarifa, lo que hemos hablado, tarifa plana o tarifa por distancia. Desde un punto de vista económico, lo que es más justo, más equilibrado, es la tarifa por distancia. El pasajero paga lo que consume. En muchos casos eso genera otros inconvenientes. Uno primero es complejidad. Efectivamente podemos hacer que cada pasajero pague lo que consume, pero se genera un sistema de gestión mucho más compleja. Por lo tanto, le añade costes al sistema, me añade problemas. Un segundo problema, como comentaba el ingeniero Suárez antes, es que en la mayor parte de las ciudades, las latinoamericanas, yo creo que en todas, no solo en las latinoamericanas, en europeas también, la gente que vive en la periferia, o sea, la gente que tiene que consumir más transporte, es la de menos recursos económicos, por una cuestión también económica. El suelo en el exterior es más barato que en el centro de la ciudad, por lo tanto el que tiene menos recursos se tiene que ir más lejos. Entonces, hay un cierto componente de justicia social en la tarifa plana, en la medida que aquella persona con menos recursos que está forzada a vivir más lejos, pues le puedes equilibrar la tarifa. Lo que sí es cierto es que en ciudades complejas y en ciudades tan extensas como Lima, un sistema de tarifa plana es muy difícil que económicamente funcione, porque tendría que tener un volumen tarifario lo suficientemente alto como para disuadir los viajes cortos. Entonces, hay que buscar un punto de equilibrio. Los sistemas de coronas que se dan en algunas ciudades es un mixto. Generas un cierto cobro por distancia, pero con tarifa plana por zonas, que puede ayudar al equilibrio. Yo de esto en realidad lo que quería referir es que el sistema de recaudo, que es la herramienta que nos va a permitir gestionar cómo se cobra y qué se cobra, tiene que estar preparada para poder aplicar las políticas tarifarias o las estructuras tarifarias que haya o que se prevea que vaya a haber. Esto es, si va a haber un cobro por distancia o está previsto que haya un cobro por distancia, el sistema de recaudo tiene que tenerlo previsto. Entonces, por ejemplo, uno de los mecanismos para establecer cobro por distancia es una doble validación. Entonces, si queremos que en el metro haya tarifa por distancia, tiene que haber validación en la entrada y la salida. Si queremos que en los autobuses haya tarifa por distancia, tiene que haber también mecanismos que lo recojan, bien también validación en entrada y en la salida, o bien una intervención manual, como puede ser el cobrador, que gestione esa tarifa diferenciada. El sistema de recaudo como herramienta tiene que tener previsto todo lo que vayamos a hacer con la tarifa. Tiene que tener prevista la utilización de abonos
si es que tenemos previsto que haya abonos, tiene que tener prevista la aplicación de descuentos en las recargas si queremos reducir el número de recargas. O sea, todos los componentes de política tarifaria que queramos introducir tiene que estar previstos para su incorporación a la herramienta que es el sistema de recaudo. En general, nosotros podemos definir un sistema de recaudo de una manera, es el conjunto de elementos que ordena y organiza el cobro de la tarifa a los usuarios y qué es lo que se hace con ese dinero, cuáles son los flujos financieros derivados de ese cobro. Entonces, eso hay que ir al detalle y tenemos que tener previsto cuáles son todas las operaciones que incluye ese concepto. Tenemos que ver cómo paga el usuario y tener definido cómo paga el usuario. Tenemos que tener definido cómo se reconoce en la entrada, en el acceso al sistema de transporte que ese usuario ha pagado, cómo se mueve el dinero desde donde paga a la entidad bancaria o al depositario, al fideicomisario que lo tiene que recoger, cómo se mueven los flujos de información, porque todo ese movimiento requiere que haya una información asociada que nos diga quién ha pagado, cuánto se ha recaudado, cuántos pasajeros se han movido, y en el caso de que haya varios actores en el sistema, cómo se reparten los recursos generados. Digamos que, por ejemplo, en el caso actual de Metro Línea 1, pues todo queda en una bolsa que entre en la bolsa de compensación del Ministerio con el concesionario. En el caso del Metropolitano hay muchos actores, porque hay 4 operadores de transporte, más un operador de recaudo, más una serie de pagos adicionales. Entonces, pues tiene que definirse el mecanismo con el que la bolsa de recaudación se reparte entre cada uno de los actores. Estamos pensando siempre, cuando hablamos de recaudo, en tecnología. Evidentemente la tecnología nos ayuda, pero tenemos sistemas de recaudo manuales funcionando perfectamente en muchas empresas de transporte. Un sistema de recaudo manual es un cobrador que gestiona el pago y el reconocimiento de que el usuario ha pagado en el acceso a bordo, con unos protocolos de actuación que gestionan los flujos financieros, cómo cuadra su caja el cobrador en la empresa y cómo ese dinero se transfiere a la entidad bancaria. Y en el caso de ser una empresa, que es cuando funcionan estos mecanismos manuales, no se aplican. No hay repartos, todo queda en la misma caja. Lo que pasa es que los sistemas automatizados de recaudo a los que vamos tendiendo tienen unos objetivos muy claros. Por una parte, evitan la manipulación de dinero en efectivo, con lo cual se reduce la probabilidad de lo que yo denomino fraude interno al sistema. Evitas que los trabajadores del sistema tengan dinero en la mano, que puede generar desviaciones, agujeros o bolsas extrañas. Entonces es un objetivo muy importante que nos empuja a ir hacia ese sistema. Otro segundo objetivo importante es un sistema automatizado me debería permitir que yo pueda, con el mismo medio de pago, pasar de un sistema a otro, de un bus a otro bus, al metro, al metropolitano, etcétera, que es lo que pasa en muchas ciudades. Entonces, en la medida en que vamos combinando redes cada vez más complejas en las que entran más actores, el sistema automático de recaudo es un elemento muy importante para conseguir esa integración, ese facilitar al usuario el transitar por el sistema. Teniendo en cuenta además, como se ha comentado antes, que lo que estamos haciendo al incorporar todos esos actores en el sistema, todos esos sistemas de transporte masivo, sea BRT, sea metro, esos intentos de ordenación, de pasar de rutas muy largas a rutas que alimentan a otros sistemas, lo que estamos intentando es generar un sistema más eficiente, pero en el que al usuario le hacemos hacer más transbordos, porque a los otros, el sistema ideal para el usuario sería que un taxi le recoja a la puerta de su casa y le deje en su destino, pero eso es muy costoso para la ciudad. Las rutas muy largas lo que han hecho es que el usuario toma un bus a la puerta de su casa y le deja casi en el destino, pero eso la ciudad no lo soporta porque no hay espacio para aguantar tantos vehículos. Por eso vamos a sistemas
que optimizan el espacio. En lo que generamos sistemas de transporte masivo, como son el BRT o como son los metros, que lo que hacen es concentran gente, trasladan en los ejes centrales volúmenes importantes y luego dispersan. En ese proceso estamos generando transbordos. Si en esos transbordos nosotros podemos tener un sistema de pago automático, nos es más fácil implementar sistemas en los que, digamos, esa penalización adicional del transbordo la compensemos con una despenalización o algún descuento en la tarifa. Como siempre, la tecnología es importante, pero no es imprescindible. Hay muchos casos en los que se han generado esos transbordos y esas bonificaciones al transbordo físicamente, con lo que se llaman en muchos casos zona paga, en la que el autobús descarga en una zona aislada, el que viene en el autobús ya ha pagado y puede pasar al siguiente medio. Pero eso es muy costoso y requiere mucho espacio. Entonces, en discusiones que hemos tenido en algunas ciudades latinoamericanas sobre si crear ese tipo de espacios o no, nosotros lo que planteamos es, mira, es mucho más fácil. La zona paga es la tarjeta. Tú con la tarjeta lo que consigues, la integración está en la tarjeta, no necesitas generar espacios. La tecnología de la tarjeta es la que te permite que puedas gestionar todo ese tipo de integraciones. Paso a la siguiente. Bien. ¿Qué componentes debe tener un sistema de recaudo? Debe haber una definición tecnológica, tenemos que definir qué tipo de soporte, digamos que últimamente la tendencia, vamos a llamar la moda, es la tarjeta sin contacto. ¿Por qué? Porque es un soporte muy rico, muy fácil de utilizar, la infraestructura es muy sencilla y te permite muchas operaciones. En redes ya existentes, ya con mucha historia detrás, ahí la historia también siempre es importante, pues hay otros medios, pues posiblemente menos ricos, pero que tienen tanta historia detrás que es muy difícil cambiarlos y modificarlos, sobre todo porque la inversión en modificar un sistema ya implantado es muy fuerte y hay que pensarse si merece la pena hacerla o no. Tiene que haber una definición tecnológica, qué tipo de soporte, características de ese soporte, tarjetas sin contacto hay muchas, hay que elegir cuál de ellas es la más adecuada al lugar. Y a partir de ahí hay que hacer una serie de definiciones operacionales. Definiciones operacionales que yo considero siempre en dos áreas. Por una parte está el usuario, el viajero, que podemos llamar el cliente del sistema de transporte. Entonces el cliente tiene que saber cómo se paga, en general ese pago es cómo recarga el soporte de pago, cómo recarga su tarjeta, cómo se valida, o sea, cómo el sistema de transporte reconoce que ese pasajero, que ese viajero, que ese cliente ha pagado. Entonces, eso puede incluir que haya una validación, un reconocimiento único solamente a la entrada, un reconocimiento a la entrada y a la salida. El reconocimiento a la entrada y a la salida, aparte de permitirnos gestionar tarifas por distancias, tiene una ventaja adicional, y es que nos aporta una cantidad de información muy importante para la planificación del sistema, porque nos permite conocer los orígenes y destinos de los viajeros, que es una información vital. Me acuerdo en los primeros años del Transmilenio se validaba en la entrada y en la salida. Entonces, el problema que hubo es que en las horas punta, en las estaciones de un BRT, que son infraestructuras bastante estrechas, bastante escasas de espacio, las colas en la salida para la validación hacían muy poco viable el sistema. Entonces, yo me acuerdo con técnicos de Transmilenio que entonces comentaban, vamos a tener que eliminar la validación en la salida. Digamos, para el funcionamiento del sistema es muy bueno, pero nos da una pena espantosa el perder toda la información que conseguíamos con la validación en la entrada y la salida. Bien, además de cómo se valida, hay un elemento muy importante en la relación del usuario con el sistema, que es cómo se resuelven las incidencias, donde hay centros de atención al usuario que le permitan resolver sus problemas con el medio de pago. Pasa al siguiente. Luego está la segunda parte de la definición operacional del sistema de recaudo, y es la relación, digamos, entre operadores, digamos, qué pasa con los dineros que se recaudan. Entonces, ahí hay varios elementos. Uno primero es
el traslado físico de los fondos. Si hay máquinas automáticas de recarga, cómo se pasa, cómo se organiza el traslado de fondos pues al banco, a la fiducia, al destinatario final. Más importante, tan importante como eso, o casi más, es qué información se recoge y qué información se transmite. En todas las fases de ese proceso hay información que se genera. Hay información en las recargas, hay información en las validaciones, hay información en las incidencias. Toda esa información es una información valiosísima que hay que concentrar y recoger y que es muy importante. Entonces, todos los protocolos de transferencia de información son también muy importantes y es un componente vital del diseño operacional del sistema de recaudo. Y finalmente, el último elemento es qué se hace con el dinero. El estándar por acá es que bueno, hay un fideicomiso que es al que le llegan los flujos, los recursos financieros y reparte con unas reglas, que normalmente unas reglas dependen del modelo de negocio del sistema, del modelo de negocio de la operación. Por poner dos ejemplos que tenemos aquí en la mano, en el Metropolitano y en la línea 1 de metro, digamos, lo que son en el tramo 1 de la línea 1 de metro, lo que son las primeras fases, digamos, la operación de cara al usuario es muy simple. Hay unas máquinas de recarga, hay algunas taquillas que complementan a las máquinas de recarga y que además sirven como centro de atención al usuario, hay una validación con torniquete en los accesos a las estaciones y para el usuario eso es todo. Luego hay una recogida de información y una recogida de caudales que en el caso del metro, digamos, no tiene que haber un reparto. En el caso del Metropolitano va un fideicomiso que tiene unas normas de reparto que están establecidas en los contratos de concesión en las que se dice cómo se reparte ese metro. Es más, en el Metropolitano y la línea de 1 de metro hay unas tarjetas que podemos decir que son compatibles, pero no valen. Eso luego veremos por qué y luego veremos cómo podemos avanzar hacia esos elementos. Entonces, sobre esa situación, el Metropolitano, Metrolínea 1, ahora en el caso de Lima vamos a incorporar más actores. Está en proceso una licitación de una serie de corredores de transporte público en autobús, que los llamamos corredores complementarios. Está en proceso de licitación la línea 2 de metro. Hay otro conjunto de servicios de transporte en autobús que se autorizará pues, entre este año y el que viene. Hay otras líneas de metro que están también en estudio y en proceso. Lo que nos encontramos es que vamos configurando un sistema que tiene muchos operadores de transporte, pero además varios sistemas de recaudo. Porque tenemos un sistema de recaudo en el Metropolitano que no es compatible con el sistema de recaudo de la línea 1 de metro. La municipalidad va a poner en marcha un sistema de recaudo para corredores complementarios y el resto del sistema de transporte, y además hay en marcha una licitación de la línea 2 de metro que en las bases no se dice nada de que el sistema de recaudo tenga que ser compatible ni con la 1 ni con el resto. Nos vamos encontrando en una situación, digamos, que se nos va complicando. Y se va complicando y además, bueno, por contar historias de cosas que nos han ido pasando a lo largo de estos años. En el año 2009, 2009-2010, estaba el Metropolitano en fase de preoperación, empezando a operar, y estaba la línea 1 del metro en construcción. Todavía no estaban ni equipadas las estaciones, ni implementadas, ni demás. Entonces, pues, hubo una serie de reuniones porque se dio el aviso de que, vamos a ver, aunque en los contratos de construcción del metro se decía que el sistema debería ser compatible con el de Metropolitano, nos dimos cuenta, y hubo una serie de reuniones al respecto, porque lo que se veía era que no iba a poderse utilizar la misma tarjeta en el Metropolitano que en el metro. Entonces, se provocaron una serie de reuniones diciendo, todavía estamos a tiempo, vamos a poner de acuerdo a las partes para que se pueda utilizar la misma tarjeta en los dos sistemas. Al final, como los contratos están firmados y las cosas están firmadas, pues
no tienes medio de actuación, además porque tienes autorizados lo que llamamos tecnologías propietarias. Luego volveremos un poquito sobre eso. No se pudo hacer nada y se llegó a la situación en la que hay dos sistemas, cada uno con su tarjeta. Y ha llevado además a que en el tramo 2 de la línea 1 del metro, para que la operación de la línea 1 completa funcione con el mismo sistema, pues los que están en la construcción del tramo 2 va a reequipar todo el recaudo del tramo 1 para generar un sistema único. Entonces, nos vamos encontrando que esto de tener sistemas independientes nos lleva a muchas incompatibilidades, porque al final, si pasas a la siguiente, lo ideal sería esto. Ahora volvemos sobre esto. Pasa a la siguiente. Lo que tenemos un problema es que los sistemas no solo tienen que ser compatibles, no solo tiene que ser la misma tecnología, sino que además tienen que ser interoperables. Entonces, para que sean interoperables necesitamos dos cosas. Una, que el hardware sea compatible, o sea, que el tipo de tarjeta que vamos a utilizar en uno y en otro sea el mismo. Y el otro es que compartan el mismo software, lo que llamamos el mapping de las tarjetas. El mapping de las tarjetas en realidad es un conjunto de elementos complejos, que es, primero, dónde se escribe en la tarjeta, que es lo que llamamos el mapping, en qué parte de la tarjeta se escribe la información. Uno segundo es qué es lo que se escribe, cuáles son los formatos de los registros de datos, cuál es la definición de las transacciones, que quiere decir qué información se intercambia entre la tarjeta y el validador al validar, qué información se intercambia entre la tarjeta y la máquina de recarga al recargar, todos esos elementos. Y además con el añadido de los sistemas de seguridad, como son las claves de seguridad, como son los algoritmos de encriptado, todo ese conjunto de cosas que es lo que simplificadamente llamamos el mapping del sistema, es lo que hace que los sistemas sean compatibles e interoperables, que con lo mismo puedas pagar en un sitio y en otro. Entonces, ¿cuál es el problema con el que nos encontramos? Con que si lo hemos concesionado aisladamente, lo que tenemos es que en el metropolitano el mapping es un sistema propietario del concesionario. En el metro el mapping es un sistema propietario del que lo ha construido. Entonces, para poder compatibilizar sistemas propietarios estás en las manos del propietario del sistema, que es el concesionario. Entonces, uno de los problemas que hay en Bogotá, como se ha comentado antes, en las últimas fases de implantación del sistema integrado, es que pues no hay voluntad de integrarse. Entonces, los costes de integración que propone el concesionario de recaudo existente son tan elevados que hacen inviable esa integración. Entonces, la integración de sistemas propietarios lo que pone es el sistema en manos de los concesionarios. Entonces, la única forma en la que podemos realmente generar sistemas interoperables es con una definición, unas especificaciones técnicas del sistema, o sea, un mapping y un software del sistema que sea propiedad de la autoridad. Esa es la única opción en la que cualquier actor del sistema, la autoridad le dice, mire usted tiene que implantar este software, este sistema de memoria. Entonces, eso garantiza la interoperabilidad. Luego, aparte, habrá que llegar a otros acuerdos, porque si hay varios actores, pues, si volvemos al anterior, al esquema este es un esquema, en teoría, de cómo podríamos estar funcionando en esta ciudad. Pues hay un recaudo para el metro, otro para el metropolitano, otro para el resto del sistema de transporte. Cada uno tiene sus normas internas. Lo que sí hay es una tarjeta común. Entonces, con esa tarjeta yo puedo recargar en un sistema o en otro, pagar en un sistema o en otro, validar en un sistema o en otro. ¿Qué es lo que necesito? Necesito unas normas, una cámara de compensación. Es lo que nosotros tenemos pintado ahí en medio, que pone Centro de Compensación y Gestión. Alguien que recibe la información de todo el sistema y dice, mire usted, de lo que se ha recargado en este sistema, esto va a este y esto va a este otro. De lo que se ha recargado en las máquinas de metro, le toca esto al metro, esto al metropolitano y esto al resto del sistema de transporte. Y de las validaciones que hay en cada sistema, pues la bolsa tiene que pagar tanto a cada sistema.
Lo único que necesitamos es que el medio de pago sea el mismo y que haya unas normas de reparto claras, que en general pues depende de dónde se recarga y dónde se paga. Pero esto solo es posible si ese software de la tarjeta, ese mapping, es propiedad de la autoridad. Por poner un caso que se nos viene a corto plazo. Estamos hablando de la línea 2 de metro. Si la línea 2 de metro se pone en marcha tal como estamos en la actualidad, para conseguir que con el mismo medio de pago se pueda utilizar la línea 1 y la línea 2 de metro, tendría que ponerse el operador de la línea 2 de acuerdo con el operador de la línea 1 para compatibilizar los sistemas. O sea, estás pendiente de una negociación entre partes que no sabes dónde puede acabar. Si la autoridad, en este caso el Ministerio, tiene esa definición del sistema de pago propiedad suya o propiedad de la Autoridad del Transporte Metropolitana, si queremos que se extienda a todo el sistema, se le puede decir al operador de línea 2, mire usted lo que tiene que implementar es esto. Entonces garantizaría el que se pudiese pagar con el mismo sistema. ¿Que habrá que negociar otras cosas? Pues sí, pero ya la parte más complicada, que es que el medio de pago funcione, estaría resuelta. Bien, continúa. Entonces, esta es la conclusión a la que no hemos llegado nosotros a la conclusión. En realidad se ha llegado en muchos sitios. En Madrid la autoridad del transporte es la que es la propietaria del sistema. Entonces, en otros casos hay un operador único. En Santiago, yo imagino que es la autoridad del transporte la que es la propietaria del sistema. Es la única forma en la que realmente puedes incorporar distintos actores y garantizar que los sistemas funcionen, sean compatibles. Aquí en Lima ahora tenemos 2 tarjetas. A mí en México me enseñaron hace poco que iban con 3 tarjetas en el bolsillo. Entonces, bueno, pues eso es algo que pensamos que debería evitarse. Sobre todo por una razón, ya no solamente el número de tarjetas, es que si tenemos que pagar con un medio distinto en cada medio de transporte, es prácticamente imposible generar políticas de integración tarifaria. La única forma, el único pie que nos puede servir para esas políticas de integración tarifaria es que de entrada tengamos un medio de pago único. Con eso, a partir de ese paso, podemos generar políticas de integración. Por poner un ejemplo muy cercano de aquí de la ciudad. En este momento, la tarifa de alimentación con Troncal Metropolitano está integrada. Con un pago único, pagas el viaje de alimentación y de Troncal. Eso solo es posible porque tienes la tarjeta, entonces pagas en un sitio y la tarjeta en la transferencia reconoce que ya has pagado antes y carga simplemente el complemento para el pago completo de los 2 soles. Eso es lo que necesitamos para que realmente aquí vayamos avanzando hacia un sistema integrado de transporte en esta ciudad, que es una ciudad que necesita eso. Muy bien, muchas gracias a todos. Nada más. Bueno, buenas noches a toda la concurrencia, a la mesa de expositores, al Colegio de Ingenieros, a todos los concurrentes un agradecimiento importante de nuestra parte, de ATE. Yo creo que hay un tema importantísimo que resaltar acá en este foro, lo que no pasaba hasta hace más o menos 1 año y medio y que nadie pensaba seguramente en hacerlo algún día, es hablar del tema de la operación del metro, porque Lima ya cuenta con metro, que es fundamental. Tenemos el tramo 1 que hemos construido en prácticamente un tiempo récord, 1 año y medio, y puesto en operación en el transcurso de un par de años. Yo creo que para efectos de eficiencia en cuanto a la construcción y operación de un sistema tan importante como un sistema de metro, es un tema récord. Evidentemente, esta implementación, que es básicamente la parte constructiva de todo este proceso, se ha centrado principalmente en eso, en la fase constructiva. Y posteriormente ya estamos en el desarrollo de la parte de la operación, en cómo optimizamos esta operación, porque no solamente estamos ya con la operación del tramo 1 del metro, sino estamos ya con el tramo 2 en construcción. Y cualquiera que seguramente ha ido por San Juan de Lurigancho podrá
debe haber visto seguramente que hemos avanzado sustancialmente y estamos previendo que para julio del próximo año tenemos ya listo el sistema y podrá mucha gente subirse, por ejemplo, en Grau y bajarse en San Juan del Lurigancho, o subir en San Juan del Lurigancho y viajar hasta Villa El Salvador en aproximadamente 50 minutos. Este es el avance de este proyecto y tal el éxito que se ha tenido en general, y evidentemente la necesidad urgente de Lima de contar con un sistema de transporte masivo que también se ha hecho extensivo a hacer la línea 2, lo que hasta hace un tiempo era prácticamente impensable. Entonces definitivamente tenemos que trabajar en un tema que es de repente más importante en general para el usuario, que es la operación del sistema. Cómo esto opera para que el usuario sea beneficiado en todo este funcionamiento del sistema del metro. Y no solamente del metro, porque a partir de este funcionamiento, en general nos hemos dado cuenta que lo que requerimos principalmente como ciudad es la integración total de los sistemas de transporte de la ciudad. Y tenemos en este momento dos sistemas importantes. El metropolitano, que evidentemente está llegando a niveles críticos ya de la atención de la demanda, y el metro. Pero sin embargo, lo que dijimos hace un tiempo respecto a la complementación de los sistemas se está dando, pero que necesariamente esta complementación tiene que estar acompañada de una integración tarifaria principalmente, ¿no? Pero eso implica también una política tarifaria que tiene que diseñarse seguramente ya a nivel de software, porque toda esta política tarifaria en general tiene que bajarse a nivel de software, pero también a nivel de estrategias, porque podemos hablar de sistema tarifario, política tarifaria por distancia, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es lo que estamos haciendo en este momento prácticamente, ¿no? Por distancia, eso implicará seguramente validadores en la parte, en la salida del metro. De repente también tarifa por tiempos, como creo que es en Santiago, creo que son 90 minutos los que tienen en Santiago para poder operar un usuario del sistema, y los transbordos. Pero eso podría implicar seguramente que una ciudad como la que tenemos en este momento, que tengamos que intervenir no solamente en el metro en sí mismo como infraestructura, sino también en la ciudad. Porque imagínense que nos transportemos, qué decirle, de San Martín de Porras hasta la avenida Argentina posiblemente, y nos demoremos los 90 minutos que tenemos permitidos de usar nuestro sistema, al validar en el bus, lo vamos a utilizar solamente en el bus, porque el sistema de transporte en la ciudad está tan colapsado que evidentemente el tiempo que yo voy a transportarme en general, digamos con la tarifa, se va a consumir en un solo viaje, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que ir diseñando en general un conjunto de políticas tarifarias que permitan que esto funcione eficientemente para todos. La tarifa por distancia, por ejemplo, va a requerir que invirtamos seguramente en torniquetes de salida, lo cual ya implica un mayor costo del sistema, y además de eso también implica un mayor espacio y distribución para que se validen las salidas en general. O sea, hay un conjunto de cosas que tenemos que ir ordenando y que nos hemos dado cuenta básicamente a partir del funcionamiento del sistema. Pero lo que sí estamos claros nosotros en general es que requerimos una integración tarifaria y evidentemente una modificación del sistema de recaudo. Estamos trabajando justamente en eso nosotros, conjuntamente con la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes. Estamos trabajando justamente en visualizar cómo vamos a manejar este sistema. Yo creo que en los próximos meses este tema va a ser resuelto. Pudimos haber trabajado hace algunos meses, algunas dificultades de orden, yo creo que más de gestión, porque nos agarró justamente la gestión del cambio de gobierno municipal y no se pudo continuar con ese proceso de coordinación, ¿no? Y no pudimos aprovechar ese momento, porque la obra tiene sus tiempos y tiene sus plazos para ejecutarse, y no pudimos aprovechar ese momento, pero sin embargo estamos todavía a tiempo. Lo que estamos viendo también es que básicamente el tema de recaudo tiene que asumirlo necesariamente la entidad. Y como bien dijo uno de los expositores, el mapping del sistema tiene que estar a cargo básicamente también de la entidad o de la autoridad, en este caso del transporte de la ciudad. Entonces estamos en eso. Esta es una visión en general de cómo estamos trabajando diferentes aspectos de la operación del tema, del sistema operacional del Metro de Lima, que no solamente se restringe al metro, sino también a otros modos de transporte. Porque no solamente estamos visualizando el tema del metro, sino el tema de los buses, de los alimentadores, que no solamente son con buses, también pueden ser de repente con teleféricos. En fin, hay un conjunto de alternativas y modos tecnológicos que podemos utilizar para poder permitir de que todo en general, toda la ciudad pueda acceder al transporte más eficiente en Lima. Entonces estamos trabajando en eso. Es un trabajo esforzado, creo yo, fuerte. Estamos contando en este trabajo inclusive con la ayuda en este momento para la línea 2 del Metro de Santiago, que tiene una experiencia larga en este tema. También ha pasado por los problemas que hemos pasado nosotros, porque es una ciudad latinoamericana, más o menos con la misma configuración de gente, de idiosincrasias en general, de usos de la ciudad.
y definitivamente podemos adecuar tranquilamente toda su experiencia a lo que queremos nosotros como ciudad en este trabajo que estamos haciendo. Quiero agradecer justamente a través de esta exposición al Metro de Santiago con esta ayuda valiosa que nos está brindando, y yo estoy seguro también de que todos los muchachos que están asistiendo actualmente a esta charla, a este evento y a muchos otros que organizamos con Metro, lo están absorbiendo. Porque en los próximos meses o en los próximos años, quienes van a estar a cargo de esta planificación y quienes van a estar exponiendo seguramente en lugar mío, van a ser ustedes, ¿no? Y tenemos que tener ya clara la figura para poder ir delineando cómo vamos a manejar el transporte de la ciudad, y no solamente de la ciudad, en general de las ciudades del país. En este momento Lima tiene más o menos 9 millones de habitantes, Lima y Callao. O sea, Lima tiene la tercera parte de la población del país. Quiere decir que Lima en general maneja la tercera parte del país. Y es increíble que recién estemos implementando un sistema de transporte masivo tipo metro, hasta tipo metropolitano inclusive, ¿no? Todavía estamos a tiempo. Menos mal que todavía hemos tomado la decisión importante como país de ya implementar el sistema de transporte masivo. Lima lo requiere con urgencia, ya no podemos soportar más. No es posible que en la avenida Javier Prado nos demoremos, creo que 2 horas y media entre un punto y otro, ¿no? de la avenida. Y es urgente contar ya con las demás líneas de metro para poder permitir que todos en general tengamos una mejor calidad de vida. Los viajes en general, para todos nosotros, tienen que ser primeramente seguros. Segundo, tienen que ser económicos. Tercero, tienen que ser cómodos. Y un tema importantísimo que no pasa en general acá en la ciudad es que sea previsible. Porque uno sale de su casa y no sabe a qué hora va a llegar a su centro de trabajo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en la medida en que implementemos todo el tema de transporte, en general todos los modos de transporte que estamos previendo, y además de eso implementemos la tecnología para mejorar y facilitar el acceso del ciudadano a estos sistemas de transporte, va a ser mucho mejor para nosotros. Y en eso estamos trabajando. Yo saludo su presencia nuevamente, les agradezco la presencia a todos los participantes, los organizadores, a mi equipo, a todos los expositores, al Colegio de Ingenieros. Gracias y será hasta la próxima. Gracias.